En la videoclase anterior habíamos señalado que si comparáramos los resultados en términos de curva de indiferencia al comercio y por lo tanto curva de indiferencia comunitaria alcanzada, según que se distribuyera o no el ingreso arancelario, veíamos que en el caso de la devolución del ingreso arancelario, el desplazamiento que experimenta la curva de oferta neta versus la alternativa sobre un impuesto a las importaciones dado y para un determinado precio internacional, pivotaba alrededor de F. Y F era el punto a partir del cual eh, se añadían en línea recta importaciones, en el caso que gastara el ingreso arancelario, el fisco, completamente en la mercancía importada, o en X, y eso por tanto también suponía una solución de esquina de uso de los ingresos arancelarios a solo exportaciones, y que ello, en consecuencia, suponían grados variables de desplazamiento de la curva de oferta neta distorsionada por el arancel. Pero fíjense ustedes que en todos los casos, incluso en aquel donde el gobierno solo gasta lo recaudado en importaciones, la curva de oferta neta que pasaría por este punto se encuentra más cerca del origen que en este caso la curva de oferta neta cuando se produce la devolución del impuesto. Y la implicación fundamental en términos de bienestar era que en el sentido al menos de alcanzar una curva de indiferencia al comercio más cercana con la distorsión que introduce el arancel a la de libre comercio, implicaba pues en términos de bienestar una pérdida inferior de bienestar en caso de que se devolviera el ingreso arancelario a el caso alternativo de que no se devolviera, y cuando no se devuelve pues desde el punto de vista de la curva de indiferencia al comercio del sector privado, si se gasta íntegramente en el importable, el desplazamiento sería mucho más atenuado que si se hace en el caso de, digamos, la concentración del gasto solo en los exportables. Esta es una vista. La otra vista alternativa que podemos tener es la que nos ubica no sobre la curva de indiferencia comunitaria, sino sobre las decisiones agregadas de producción y de consumo, como muestra el siguiente gráfico. Fíjense ustedes, después vamos a sacar algunas implicaciones y explicaciones adicionales de lo que supone la curva de posibilidades de consumo con arancel, que sería la CPCA, la función roja, o la curva de posibilidades de consumo del libre comercio, la azul. Pero antes de hacer esa construcción, deberíamos iniciar el ejercicio. Fíjense ustedes, ya no lo medimos en términos de curva de indiferencia al comercio y por consecuencia, dada la identidad uno a uno de ambas curvas, el nivel de bienestar a partir de dicho mapa de indiferencia al comercio, sino a partir del instrumental, digamos, más convencional, de la frontera de posibilidades de producción, de las curvas de indiferencia comunitaria, de los equilibrios que se alcanzan cuando prevalece el libre comercio versus aquellos ajustes, el conjunto de efectos que solamente habíamos visto a nivel parcial o del mercado de importables en el arranque del tema, a este donde condensamos todos y cada uno de los efectos finalmente en bienestar y por tanto en la recomendación básica que en general el consenso de la teoría del comercio internacional señala acerca de la potencial superioridad paretiana del libre comercio para versus el comercio intervenido, afectado por aranceles, al menos para el caso del país pequeño. Identificamos nuestra FPP con, digamos, la tradicional concavidad. Vemos que los precios externos o pendientes de precios relativos
son aquellos que están, digamos, medidos antes de la imposición del arancel en PE. Y dada la curva de indiferencia comunitaria, dado el perfil productivo, hablábamos de condiciones de inicio Hedges-Holden, y por tanto podríamos asumir que para estos precios internacionales la especialización de este país se produce en la mercancía X, eventualmente por eso, porque está dotado abundantemente del factor que utiliza intensivamente dicha industria, y que intercambia con el resto del mundo para alcanzar, digamos, Y por X, para alcanzar un C1 o nivel de consumo y de indiferencia comunitaria como el que marcamos aquí en libre comercio. Esa es, digamos, la situación estándar. Y lo que tendríamos es que evaluar el conjunto de efectos en cadena asociados a la colocación de un arancel, otra vez un arancel, por cualquiera de las razones que podríamos investigar. Por ejemplo, eso, simplemente con fines de protección del empleo, de la renta, de los factores productivos en Y, tal que se genera ahora, se decreta un arancel que modifica los precios y hace diferir los precios internacionales de los precios domésticos. Asumimos que la nueva pendiente de precios que prevalece es en términos absolutos menor que los precios internacionales, dado que efectivamente, puesto que Y es la industria que compite con las importaciones, colocamos un arancel sobre el consumo de importables de Y eso hará que el valor del denominador aumente y por consecuencia, otra vez en términos absolutos, la relación PDX, PDY doméstica difiera y sea inferior a PDX, PDY en los mercados internacionales. Ese cambio en el precio relativo dispara un conjunto de ajustes, tanto desde el lado de los consumidores como desde el lado de los productores. La mejora relativa de Y incentiva a que se desplazan recursos desde la actividad exportable hacia la actividad que compite con las importaciones. Naturalmente se van a producir los cambios en los precios factoriales asociados justamente a eso. Aquí no lo estamos recogiendo, pero a su vez también los consumidores experimentan un doble shock. Experimentan un cambio en el precio relativo que encarece Y y abarata X, y por tanto, digamos, incentivos a que se produzcan arbitrajes en la cesta de consumo a favor de la mercancía abaratada en términos relativos versus la encarecida, pero a su vez también se produce, con los ajustes en el output final, se producen ajustes en los ingresos, y con el pago del arancel, pues desde luego el ingreso disponible, el ingreso nacional disponible, el costo de los factores, pues también disminuye mucho más cuando no se devuelve el ingreso arancelario y algo menos cuando este de nuevo retorna a los bolsillos de los consumidores. En todo caso, productores y consumidores solo pueden producir pueden producir y consumir a esta pendiente. Eso hace que el ajuste en la producción tenga un efecto protector, que en este caso estamos indicándolo por el desplazamiento, la migración desde el equilibrio en la producción de P1 original de libre comercio a P sub 2, que sería el de comercio con arancel. Los precios relativos coinciden en el punto P2 con la tasa marginal de transformación, pero efectivamente ahora a precios internacionales el valor del output P sub 2, que se ha concentrado, se ha desplazado a favor de Y en contra de X, originará que la línea de ingreso al costo de los factores es posible, y por tanto las posibilidades de consumo de esa economía queden modificadas por el efecto a la baja en el ingreso. Y por tanto, ahora esta línea roja que estamos dibujando desde P2 hasta V sería la nueva restricción presupuestaria que confrontan los consumidores. Pero desde luego los consumidores no pueden transar a los precios internacionales, sino que están forzados a transar a la función, o digamos, a los precios, y por tanto su óptimo del consumo lo alcanzarán en un punto donde haga tangencia la
restricción presupuestaria con la línea de precios que efectivamente, a la cual efectivamente son obligados a intercambiar o, digamos, a consumir los ciudadanos representativos. Eso ocurre en la mayor curva de indiferencia comunitaria posible, dada la pendiente de los precios domésticos prevalecientes y dada la línea de ingreso. Eso ocurre no en C2, que estamos identificando aquí, en el caso de, digamos, que hubiese un cambio por alguna circunstancia en los precios, pero que se pudiera transar a los precios internacionales, pero hacer esto imposible, el mejor lugar o el máximo lugar restringido, dado los constraints que tienen ahora los consumidores, sería en C3, sobre la línea de ingreso y por tanto al valor del PIB a precios internacionales, P2, pero sobre aquel lugar donde los consumidores igualan la tasa marginal de sustitución a los precios efectivos que tienen que cancelar domésticamente. Claramente entonces cambian los precios relativos, efectos sobre el consumo, efectos sobre la producción, efecto protector, el efecto del ingreso arancelario, pero ahora lo estamos viendo alrededor de todas las decisiones, no solamente de consumo de Y, como lo veíamos en el análisis parcial, sino también de X y por tanto la cesta global de consumo, las implicaciones sobre la producción y sobre la asignación factorial, que están sesgadas en contra del bien no protegido o del bien, digamos, que continúa a precios internacionales a favor, digamos, de los productores domésticos de Y, por tanto, efecto protector allí. Y en términos de bienestar, lo estamos midiendo, digamos, con todo lo que valga, los caveats y las limitaciones que tiene el mapa de indiferencia comunitaria por el efecto de el desplazamiento, la contracción de la cesta de consumo de C1 a C3, tiene ahora mucho menos de Y, tiene en este caso un poco más de X, por tanto hay una recomposición de la cesta de consumo, pero lo que es relevante en este caso es lo que ocurre a nivel del bienestar. Y por lo que valga, los niveles de indiferencia comunitaria, claramente de libre comercio, exceden a los niveles de comercio intervenido o de comercio afectado en las decisiones y en los volúmenes por el impuesto a las importaciones. Eso entonces constituye, digamos, una vista o una faz del prisma alternativo a la que teníamos, y todo ello nos permite llegar a la siguiente conclusión. Pues dado que el arancel no puede modificar solo él, si lo combinas, digamos, con otros instrumentos y otro tipo de transferencias y de estímulos en materia de política industrial, puedes tener un efecto distinto, pero por el puro arancel y para un país pequeño, la colocación del arancel no puede cambiar la dirección de la especialización. Lo máximo que puede hacer un arancel, y sería el caso del arancel prohibitivo, es anular las posibilidades de comercio, lo cual ocurriría si tienes un arancel lo suficientemente grande como para que efectivamente el lugar de consumo y el lugar de producción sea en P1 y por tanto se produzca, digamos, un arancel grandísimo, un arancel muy importante que anule toda posibilidad de comercio. Lo que estamos mostrando aquí, y eso sería a partir de la identidad entre C1 y P1 para un arancel prohibitivo. A partir del arancel prohibitivo, la economía simplemente no tendría un valor a precios internacionales de su producción medido por esta pendiente, pero no habría comercio. En ese sentido, el arancel prohibitivo deja la economía en autarquía y el comercio intervenido durísimamente por el arancel prohibitivo se vuelve equivalente en términos de bienestar en autarquía, casi que trivialmente, al libre comercio. En todos los casos distintos al arancel prohibitivo, la línea de ingreso o curva de posibilidades de consumo de libre comercio, la azul, está desplazada hacia arriba respecto a la roja. Y aquí, pues simplemente, aquí coincidirían, o a partir de P1 coincidirían, dado la ausencia de comercio. En ese sentido, y finalmente, para esta pequeña videoclase, en ese sentido, señalamos en el texto, en nuestros apuntes,
que efectivamente el comercio, a ver, lo que podemos decir es que en promedio o mayoritariamente las condiciones de bienestar del libre comercio exceden las del comercio intervenido. Hay zonas donde son equivalentes, por tanto, de allí la condicionante en esta frase fundamental, que es que el comercio restringido es potencialmente inferior al libre comercio, en el sentido de que no hay ni una sola combinación o ni un solo arancel para el país pequeño que mejore la situación de bienestar con arancel que sin él. Y hay un abanico, hay un rango posible de aranceles, todos los que no son prohibitivos, para los cuales el libre comercio se muestra Pareto superior al comercio intervenido. Ya, de allí, entonces, esta frase un poco, digamos, como recargada, de que es potencialmente inferior al libre comercio y, por tanto, al final, en términos de recomendación de política económica, sería claramente la no trompiana, es decir, más libre comercio es mejor, un comercio más abierto, más comercio es mejor que menos comercio, si no hay distorsiones, y una política de libre comercio para el país pequeño es Pareto, potencialmente Pareto superior a una política de comercio intervenido, que es una forma de refrasearlo, es la que señalamos aquí. El libre comercio es potencialmente superior al comercio restringido. Hasta aquí vamos a hacer una videoclase adicional sobre un caso particular, que es el caso Lerner, muy cortica, y después vamos a pasar a el análisis del arancel para un país grande, no para el país